Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Llevar estos espacios que son bien importantes de formación, de intercambio de saberes, de experiencias que tienen que ver con nuestra labor como docente. Espero contribuir en algo desde el punto de vista jurídico para los temas que nos aquejan como docentes, en lo particular y también dentro de los procesos diarios que tenemos que afrontar en las instituciones educativas, partiendo de que el clima laboral, el ambiente en las instituciones educativas, la sobrecarga laboral y todo este conjunto de temas que se han convertido en una problemática y que han venido afectando la salud mental y física de los docentes del Distrito Capital. Entonces, vamos a mirar un poco desde el debido proceso disciplinario al debido proceso también que se debe llevar en las instituciones con los estudiantes de acuerdo con la norma vigente y con lo que se establezca en los manuales de convivencia. Vamos a iniciar con las diapositivas. La primera diapositiva es una frase de Solón. Dice: las leyes son semejantes a las telas de araña, detienen a lo débil y ligero y son deshechas por lo fuerte y poderoso. Eso lo vivimos todos los días en materia de aplicación de la justicia. Como decían los abuelos, la justicia es para los de Ruana, y eso continúa siendo así en nuestros días, porque uno se encuentra situaciones en que hay personas a las que no les pasa nada, disciplinario por acá, por esto, por aquello, y nada pasa. Todo tapen. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva entonces nos muestra la jerarquía normativa en Colombia. Acá está como una pirámide invertida, porque pues la base, como dice el artículo 4 de la misma Constitución, la Constitución es norma de normas. Dentro de la Constitución está también el bloque de constitucionalidad, son todos los tratados, acuerdos internacionales firmados y ratificados por Colombia. Luego de la Constitución están las leyes, decretos, ordenanzas, que son las que emiten las asambleas departamentales, los acuerdos, que son emitidos por los consejos, todos los consejos emiten acuerdos, el consejo directivo también del colegio emite acuerdos, etcétera. De ahí para abajo están lo que son las circulares, están las directivas ministeriales, hay resoluciones, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a mirar el derecho colombiano. ¿Cómo nos movemos en el derecho colombiano? Hay una tendencia conservadora dentro del derecho que se mantiene en los principios y en lo establecido en la Constitución de 1886. Y otra tendencia un tanto más liberal que se mueve en la concha de retazos que fue construida en el 91, que es la Constitución vigente. Y digo concha de retazos porque había muchas fuerzas políticas ahí, y así como hay unos elementos de corte social, hay unos elementos también muy neoliberales en esa Constitución. Entonces la Constitución del 86 habla del Estado de Derecho. Y entonces ahí donde decíamos, dura es la ley, pero es la ley. Lo que diga la norma literal, así se cumple. La Constitución del 91 incluye una palabra nueva, que es Estado Social de Derecho. Y la palabra social le da otra característica, le da otro enfoque al derecho. Entonces, cuando hablamos de Estado de Derecho en la Constitución del 86, hablamos de que es una constitución legocentrista.
Es decir, que se fundamenta en la ley. Lo que diga la ley es el centro del derecho. Dura es la ley, pero es la ley. La Constitución del 91 es antropocentrista, se centra en la dignidad humana, en el ser humano. Para aplicar la norma tengo que tener un criterio que parta de un sentido humanista. En la Constitución del 86 tiene primacía la ley sobre el ser humano. En la Constitución del 91 está el ser humano por encima de la misma ley. Y lo que tiene que ver con los procesos disciplinarios y lo que tiene que ver con la aplicación del manual de convivencia, que también son procesos disciplinarios de una u otra manera, en las instituciones educativas, se mueve dentro de esa tensión. En los colegios encontramos directivos docentes, compañeros que andan con la ley debajo del brazo, el manual de convivencia debajo del brazo. Los manuales de convivencia parecen otro código penal, ¿sí? Entonces, en esa tensión conservadora y un poco más liberal es donde nos movemos, ¿sí? A veces se busca con el manual de convivencia es deshacerse del estudiante y construimos un manual de convivencia alejado de lo pedagógico, totalmente reñido con lo pedagógico y, como decía, son códigos penales locales, institucionales. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos al artículo 6 de la Constitución. Es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos y la responsabilidad que tenemos también los servidores públicos. Dice el artículo 6 literal: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Esa parte, omisión y extralimitación en el ejercicio de nuestras funciones, es lo que aplica adicionalmente a los otros, a lo que le aplica al resto de ciudadanos, por ser servidores públicos nosotros. Listo, vamos a la siguiente diapositiva, Dianito. Acá vamos a mirar un poquito, va a ser un barrido muy rápido sobre la ley 1952 de 2019. Acá, el artículo 27 de la ley 1952 de 2019, que es el Código General Disciplinario, que reemplazó a la 734, que era el Código Único Disciplinario, nos dice el artículo 27, acción y omisión. La falta disciplinaria puede ser realizada por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. Entonces, aquí está como de manera sintética, recoge todo lo que nos puede conllevar una falta disciplinaria, que vamos a ver más adelante. Hay diferentes tipos de falta disciplinaria. Por ejemplo, en esta misma norma nos plantea 10 derechos y 43 deberes, habiendo ahí un desequilibrio. Y a nosotros nos miden es por los deberes. Y a nosotros nos miden es por los deberes y las prohibiciones, que son también un montón. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es el debido proceso? Es el conjunto de garantías que busca la protección de la persona natural y jurídica incursa en una actuación administrativa para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia dentro del marco del principio de legalidad que vincula a todas las autoridades en el Estado social de derecho. Estado social de derecho. Entonces, el debido proceso es que se garantice
que se garantice que se va a dar cumplimiento a lo que está establecido, teniendo en cuenta que es un ser humano en primer lugar, porque es un Estado, si hablamos de Estado social de derecho, se debe partir del ser humano. ¿Y qué pasó con ese ser humano? Y con criterio tenemos que analizar la situación para dar aplicación correcta a lo establecido en la misma norma de manera taxativa, sin que haya una desproporcionalidad en el caso de que sea necesaria una sanción con respecto a la falta. A veces se da esa desproporción en los procesos disciplinarios que muchos compañeros tienen que afrontar ante la Oficina de Control Disciplinario. Encontramos esa desproporción por parte de los tecnócratas del derecho que contrata la Secretaría de Educación. Vamos al siguiente, que es el artículo 29 de la Constitución Política. Nos plantea lo que es el debido proceso, el paso a paso que se tiene que seguir cuando uno se encuentra inmerso en un proceso disciplinario, que se respete ese debido proceso. El debido proceso implica que uno conozca, que se le dé a conocer que contra uno se va a dar inicio a un debido proceso, que inicia con una queja. El debido proceso inicia con una queja y esa queja tiene que tener uno conocimiento. Y la Oficina de Control Interno tiene la obligación de notificarle. Ya más adelante miramos esos pasos que tiene el proceso disciplinario y que en todos los pasos del proceso disciplinario tenemos el derecho a que se nos notifique cada paso, porque tenemos el derecho de contradicción y defensa, y dentro del debido proceso ese es uno de los aspectos más importantes, el derecho de contradicción y defensa. Y si a uno no lo notifican de un proceso que esté en contra de uno, pues hay una notificación nula o indebida y por ahí puede uno entrar también a apoyarse en su defensa. Sigue el artículo 29, la siguiente diapositiva. Hay unos elementos ahí: toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y acá les voy a comentar una situación que se presentó con un caso de un docente. Se le abre un proceso disciplinario por una presunta falta cometida en la institución educativa y sin haber llegado a la etapa de juzgamiento, se le aplica una sanción, una suspensión de 3 meses sin salario, sin haber llegado a esa etapa. Entonces, de una vez viene la sanción, sin un debido proceso, viene la sanción sin el derecho de contradicción y defensa, vulnerándole todo lo que implica el debido proceso. Entonces, hay una situación que desde la Comisión Jurídica estamos analizando, porque esos disciplinarios se venían manejando de otra manera. La siguiente diapositiva. Bueno, acá el debido proceso administrativo tiene unos pasos. Primero, el derecho a ser oído durante toda la actuación. Entonces yo puedo presentar mi versión libre. Cuando sale la 1952, que después es modificada, se habló de que el proceso disciplinario iba a ser todo oral. Pero luego se modifica y se dan las dos opciones. Puede ser por la vía ordinaria y puede ser por la vía oral. Entonces, aquí se habla del derecho a ser oído durante toda la actuación. En cada etapa del proceso disciplinario le debe ser notificado al disciplinado un auto por medio del cual se abre proceso disciplinario a fulanito de tal. Le debe notificar para que pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa en cada etapa. 2. La notificación oportuna y de conformidad con la ley. A uno le notifican una vez es emitido el auto, se lo deben notificar dentro de los 5 días siguientes y
Si uno no se notifica, tienen 5 días para notificarlo por aviso. Cuando hablamos de días, en lo jurídico estamos hablando de días hábiles. Que el procedimiento se surta sin dilaciones. Que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación. Hay que ejercer el derecho de defensa. Aquí a veces llegan los compañeros con procesos que ya van muy avanzados, que ya incluso han fallado en primera instancia, y es cuando se ponen pilas para defenderse, no han presentado versión libre, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de las etapas es importante ejercer el derecho de defensa. Que el procedimiento se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las normas. Bueno, a veces en las instituciones educativas los coordinadores, si hay acá coordinadores o rectores, para que lo tengamos en cuenta, el rector y el coordinador no investigan a los docentes, no son ente investigador. Para eso es la oficina de control disciplinario. Lo que hace el rector es recibir la queja y darle trámite. A veces nos molestamos porque el rector escala una queja, es lo que le toca hacer, ¿sí? Porque él no es ente investigador. Y si el rector se pone a investigar, pues resulta investigado él por extralimitación de sus funciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. La presunción de inocencia, el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, la posibilidad de solicitar, aportar y controvertir pruebas, las pruebas las puede aportar uno para defenderse y la contraparte para acusarlo, el derecho de impugnar las decisiones y promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso. Eso es como, digamos, los pasos o los elementos que debe tener en cuenta un proceso disciplinario administrativo. Vamos a la siguiente, Dianita, por favor. El debido proceso en el Código General Disciplinario está establecido en el artículo 12, ahí nos dice qué es el debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por un funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas que determine la ritualidad del proceso en los términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. Entonces, aquí no todos los funcionarios, hay que tener en cuenta que no todos los funcionarios pueden investigar. Como decía el rector, no es ente investigador. E incluso dentro de la oficina de control disciplinario puede haber personas a las cuales se puede recusar porque tienen algún interés dentro del proceso, porque tienen algún vínculo de consanguinidad con la contraparte, etcétera, etcétera. Ahí tiene que ser una persona, por eso funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo. Tampoco puede ser el mismo patrón, es una bonilla, no nos puede investigar, tampoco le corresponde. Para eso son las oficinas de control disciplinario. Avanzamos a la siguiente, por favor, Dianita. Las etapas del proceso disciplinario son 4, la indagación previa. La indagación previa, pues a cada proceso disciplinario se asigna un abogado investigador allá en la oficina de control disciplinario. Y dependiendo de la falta, determina si no hay pruebas suficientes para abrir el proceso disciplinario, hace una indagación previa. Entonces llama a las partes para que rindan su versión o al quejoso para que amplíe su queja para poder tener suficientes pruebas para abrir el proceso disciplinario. Si no las tiene, pues el proceso disciplinario se debe archivar, cerrar definitivamente y archivar. Entonces, no todos los procesos tienen indagación previa. Cuando la queja va acompañada de soportes suficientes que demuestren que la presunta falta posiblemente existió, no es necesario indagación previa. Con eso es suficiente para que se pase a la etapa siguiente, que es la investigación disciplinaria. Entonces, al investigado le llegará un auto que dice auto de apertura de indagación disciplinaria, se lo deben notificar. Y frente a todo eso, pues tiene derecho a presentar su defensa. Cierre de la investigación y evaluación. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Muchos compañeros les ha ocurrido que les llega un auto, les notifican un auto que dice auto por medio del cual se cierra la investigación,
se cierra la etapa de investigación. Y ellos piensan que les cerraron el proceso disciplinario, y no es así, simplemente se cierra la etapa de investigación. Pero el proceso continúa, pasa a la siguiente etapa. Entonces, varios compañeros les ha pasado, y cuando, oh sorpresa, les llega el siguiente auto. Y entonces se dan cuenta que el proceso continuó. Y luego viene la etapa de juzgamiento, donde se entra a definir si la falta existió, qué tipo de falta se cometió, si fue con dolo, si fue con culpa, si es grave o gravísima, y de acuerdo con eso se aplica una sanción. Hay que tener en cuenta acá que control disciplinario a raíz de la investigación y del proceso que abrió el procurador Ordóñez contra Gustavo Petro, entonces se tuvo que modificar la norma disciplinaria y crear la segunda instancia, garantizar la segunda instancia. Entonces, por eso la modificación al Código Único Disciplinario, por eso la modificación a este mismo Código General Disciplinario. Dentro de la investigación hay dos grandes bloques. Una etapa de instrucción, que es donde se adelanta toda la investigación. Cerrada la investigación, ya hasta ahí va el trabajo de ese abogado que asignaron. Y pasa a la etapa de juzgamiento, donde es otro abogado. Y allí ya se va a entrar a decidir y a fallar. Obviamente contra el fallo se puede presentar impugnación. Vamos a la siguiente diapositiva. Derechos del disciplinado. Acceder a la actuación, designar apoderado, si no le ofrecen asignarle uno de oficio, pero los abogados de oficio son los estudiantes de derecho que están haciendo su práctica, su consultorio jurídico, y entonces muchos no tienen la experticia o el acompañamiento por parte de la universidad, van a estar solamente durante una etapa del proceso, porque él va a estar en esa asignatura, por decirlo de alguna manera, solamente durante 6 meses y ya, chao. Entonces, los abogados de oficio, pues, no es muy recomendable. Ser oído en versión libre, en cualquier etapa de la actuación, hasta antes del traslado, para presentar alegatos previos al fallo de primera o única instancia. Esos alegatos se llaman alegatos de conclusión. Es digamos, antes del fallo, es la última oportunidad que tiene uno para defenderse. Solicitar o aportar pruebas o controvertir las pruebas que presenta la contraparte, impugnar y sustentar las decisiones cuando hubiere lugar a ello, obtener copias de la actuación todo el tiempo. En cada etapa hay que pedir copia del expediente actualizada para ver qué más elementos ha aportado la contraparte. Presentar alegatos antes de la evaluación de la investigación y antes del fallo de primera o única instancia. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí, bueno, yo les hablaba hace un rato de dónde salen, pues, nuestras faltas disciplinarias. En el decreto 2277, que es el estatuto docente, ahí hay una serie de deberes. Entonces, si uno incumple sus deberes, está. En el decreto 278, de la misma manera, hay un listado de deberes. En la ley 1952, Código General Disciplinario, hay un listado de deberes que ya les dije son 43. Están las incompatibilidades, las prohibiciones, entonces un montón de cosas que se suman por las cuales le pueden abrir a uno un proceso disciplinario. Está el Código de Ética para los docentes de los colegios oficiales de Bogotá, y está la resolución 3842, que es el manual de funciones. Muchos de nosotros no nos hemos tomado la tarea de mirar ese manual de funciones, sobre todo el anexo, que es donde viene por áreas y por estamentos. El rector tiene sus funciones, los coordinadores, los orientadores, los docentes de cada área tienen sus funciones, pero hay una función general. Por lo menos en ese manual de funciones, saliéndome un poquito, en el manual de funciones está que nosotros tenemos que acompañar a los estudiantes
en lo que tiene que ver con la alimentación escolar, hacer ese acompañamiento pedagógico. Ahí quedó. Y nosotros decimos, siempre hemos dicho, esas no son nuestras funciones, pues ya nos la pusieron. Entonces, ¿qué vamos a hacer contra ese manual? Hay que mirarlo porque ahí hay cosas que de pronto uno desconoce y que ya no las colocaron ahí. Hay que estar pendientes de la normatividad que está saliendo en materia laboral, en materia de todo lo que con nuestra labor como docentes. Vamos a la siguiente diapositiva, Dianita. Vamos a la siguiente, creo que es allá, perdón. Bueno, hay una serie de deberes, no, la anterior. Eso, deberes. Están establecidos en el artículo 38 de la ley 1952. Y ahí voy a mirar rápidamente algunos. Primero, cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos, los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. Ahí, dentro de todo eso, está incluido lo que es el manual de convivencia, porque aparte de eso, el manual de convivencia está establecido por norma. La 1620 es la que establece el tema del manual de convivencia con su decreto reglamentario. Vamos a la siguiente, Diana. Me salté algunos de los deberes, porque hemos encontrado, digamos, cuáles son en los que más caemos y fallamos. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio. Muchos compañeros se han visto involucrados en disciplinarios porque le dicen a una niña tan bonitos sus ojos. No se puede decir eso. No se puede decir eso. Tan lindo que se le ve el cabello hoy. Sí, porque nunca se peinaba y ese día llegó peinada y uno ingenuamente estimulándole para que se peine todos los días, va y le dice, tan bonito que se le ve el cabello hoy. Entonces el profesor me está echando los perros, me está acosando sexualmente. Y entonces les abren proceso disciplinario por esto, por no tratar con respeto. ¿Sí? Solamente por mencionar un ejemplo. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes. Uno también tiene que tener un criterio. A veces nos dan órdenes que no son ni competencia, en nuestro caso, de nuestro superior jerárquico, que es el rector, y que no son parte de nuestras funciones. Y uno, por quedar bien con el rector, a veces hace cosas que no le corresponden. Entonces hay que conocer, por eso hay que conocer todo lo anterior, todas las normas anteriores, donde están nuestros deberes, también nuestros derechos, para que sepamos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y si no nos rehusamos, para evitarnos problemas. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho. Nos llega el chinito con la chocolatina. Después puede decir perfectamente que el profesor le pidió una chocolatina para que le arreglara la nota. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, no se puede recibir nada. ¿Sí? Hay que tener cuidado y ver la intención. Uno tiene que analizar el contexto. Las normas nos están colocando una distancia social y hay que tener cuidado con eso y hay que tener criterio para saber cuándo recibo o no recibo algo de un estudiante o de un padre de familia. Hay que tener mucho cuidado.
mucho menos ir a recibir dinero, manejar dineros, eso es, evitemos meternos en problemas. Vamos a la siguiente diapositiva. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las excepciones legales. Registrar en la Oficina de Recursos Humanos o en la que haga sus veces su domicilio o dirección de residencia y teléfono y dar aviso oportuno de cualquier cambio. Si se cambió de residencia, ahí está, uno tiene la obligación de informar para que se actualice allá en la carpetica de hoja de vida, se actualice la dirección. En caso de un proceso en contra de uno, tienen la dirección, tienen donde notificarle, porque si no, van a decir, usted cambió, uno alega, es que yo me cambié, yo ya no vivo allá, pero usted no avisó, lo sentimos. Entonces hay que hacer el aviso. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de las cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de la ley. Entonces, si yo tengo conocimiento de que se está cometiendo un delito, estoy en la obligación de denunciar, de ponerlo en conocimiento de las autoridades, siguiendo pues el conducto regular. Pero no puedo hacerme el de la vista gorda porque estaría cometiendo una falta disciplinaria. Salvo las excepciones de ley. ¿Cuáles son las excepciones de ley? No puedo declarar contra mí mismo, no puedo declarar contra un familiar, etcétera, etcétera, que ya ahí conocemos. Bien, avanzamos la siguiente, Dianita. Resolución 3842, ya la mencioné, la que crea el manual de funciones de docentes, directivos docentes, etcétera. Vamos a la siguiente. La falta disciplinaria. ¿Qué es una falta disciplinaria? Constituye falta disciplinaria y por lo tanto da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de los deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimento y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley. Algunas causales de exclusión de responsabilidad. Cuando lo hice por coacción, es decir, me pusieron el fusil en la nuca y me tocó, ¿sí? Cuando el superior inmediato me indujo a error para cometer la falta. Esas son, digamos, como para tener en cuenta exclusiones de responsabilidad. Vamos a la siguiente. Recursos vía administrativa. Entonces, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 74 nos enumera cuáles son los recursos. El de reposición se presenta dentro de los 10 días siguientes a la notificación del acto administrativo, siempre son 10 días hábiles, y se cuenta desde el día siguiente a la notificación. Entonces, me notificaron hoy a las 5 de la tarde, entonces eso se cuenta a partir de mañana. O si me notificaron a las 8 de la mañana, también se cuenta a partir del día siguiente. Para presentar el recurso. El de apelación, bueno, el de reposición se presenta ante el mismo funcionario que expidió el acto administrativo. El de apelación se presenta ante el superior inmediato del que expidió el acto administrativo. Por lo general lo que se hace es que se presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación. Entonces, si el funcionario no me concede la reposición, está obligado a pasarla al superior inmediato, concediéndome el recurso de apelación. Y el tercero es el recurso de queja, es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión. Eso es ahí como operación lágrima, un recurso adicional que uno puede aplicar directamente después del de reposición y el de apelación, si no han sido favorables, un recurso de queja ante el superior de quien emitió el acto administrativo. La siguiente, Dianita.
Aquí para mencionar, recordar la ley 1010 de 2006, ley de acoso laboral. Miremos dentro de esa ley, porque preguntan mucho, es que me están acosando laboralmente. Y entonces uno a veces equivocadamente califica como acoso laboral cosas que no lo son, o que sí pueden serlo, pero que no son sistemáticas. Entonces, para que el acoso laboral se configure, tiene que ser sistemático. Con una sola vez no basta. ¿Sí? Con una sola vez, me negó un permiso una vez y entonces yo voy y le abro proceso disciplinario. No, tiene que ser sistemático, que se note que hay una persecución, un ensañamiento contra la persona. Tiene que ser sistemático, repetitivo, constante. Bueno, las modalidades de acoso laboral, el maltrato laboral. El maltrato laboral puede ser físico o puede ser verbal. Y el maltrato verbal no es solamente que me diga malas palabras, sino que me descalifique delante de mis compañeros. Eso que usted trajo aquí, que eso tiene que ver también un poco con otras modalidades de acoso laboral. Pero el maltrato laboral va también cuando delante de mis compañeros, o así no haya compañeros presentes, recibo maltrato. Ese plan de área que usted elaboró, eso no tiene nada que ver con el PEI. Mejórelo, usted parece que no hubiera pasado por la universidad. Cuando se dan ese tipo de cosas, eso es maltrato. Entonces, hay que recopilar pruebas. El acoso laboral hay que probarlo. Sirven las pruebas de los últimos 3 años, Antes era de los últimos 6 meses, eso ya se modificó. Persecución laboral. Todo el tiempo, venga, tráigame, lléveme, usted no ha hecho, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con aquello? Vaya, cúbrame aquel curso, etcétera. Eso es persecución laboral, porque usted ahí está recibiendo un trato diferente, además, con respecto a los demás compañeros. La discriminación laboral, eso se da por razones de género, de raza, por política, etcétera, etcétera. Entorpecimiento laboral, ese es muy frecuente. Entorpecimiento laboral es cuando no le dan a uno los elementos que uno necesita para realizar su labor. Entorpecimiento laboral es cuando no me dan la información que yo necesito para realizar la labor. Por ejemplo, en los colegios, ¿qué ocurre? En los colegios ocurre a veces que un docente por allá que está en el aula no le llega la información y todo el mundo en una actividad del docente en clase, ¿sí? Entonces, eso es entorpecimiento laboral porque no se le incluye, además que hay discriminación ahí. Quinto, la inequidad laboral, cuando se le asignan más tareas con respecto a lo que le corresponde y en relación con los demás compañeros. Y la desprotección laboral. La desprotección laboral se dio en la pandemia cuando nos mandaron a trabajar en pleno COVID, ¿sí? La desprotección laboral es cuando tengo que desempeñar mis labores en condiciones que tienen algún nivel de riesgo contra mi salud y contra mi vida. Y no me dan los elementos que me garanticen esa protección. La siguiente, Danita, por favor. Acoso escolar o bullying, yo creo que ahí no me detengo, eso está muy claro. Debemos sí tener cuidado, que muchas veces uno, congraciándole con los estudiantes, puede generar acoso escolar o puede generar bullying. La siguiente diapositiva, que es de pronto lo que está de moda, ciberbullying o ciberacoso escolar. Entonces, lo que se da a través de las redes. Y ahora han cogido también que no solamente el ciberacoso es entre estudiantes, sino que también han cogido los maestros y las maestras y le montan fotografías y les montan sus memes y todo lo empiezan a rodar por las redes y eso
también es ciberacoso. Avancemos, por favor. Decreto 1782 de 2013. Ya aquí voy entrando un poco a lo que vivimos en las instituciones educativas. El clima institucional está muy complicado. Las relaciones entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa se han venido rompiendo. Nos vemos como enemigos, padres de familia, estudiantes, directivos, docentes, etcétera, ¿sí? Y los padres de familia últimamente han optado por asumir una actitud muy agresiva contra los maestros y contra las maestras. Ha habido muchos casos de maltrato físico, de agresión física contra docentes por parte de padres de familia. Ha habido amenazas, maltrato físico y maltrato verbal. Entonces eso se ha vuelto muy frecuente y contra eso tenemos que empezar a pensarnos qué hacer. Por ahora, frente a una situación de amenaza, cuando está en riesgo mi integridad o cuando está en riesgo mi vida, el decreto 1782 de 2013 establece el traslado por amenaza. Pone ahí unas condiciones para el traslado por amenaza. El traslado por amenaza es una medida transitoria, no es definitiva. El traslado se da máximo por 6 meses y tiene que garantizarse que para que se dé el proceso de traslado por amenaza, primero la denuncia ante la fiscalía, si hay una agresión física, tiene que hacer el proceso en la EPS, en medicina legal, etcétera. Con la denuncia ante fiscalía, pone en conocimiento del rector o rectora la situación, hay que llenar un formulario que tiene la Unidad Nacional de Protección para que la Unidad Nacional de Protección entre a evaluar la situación de amenaza y mientras todo eso se surte, se le da la opción al docente de que opte por un traslado que no es definitivo, es un traslado temporal, máximo por 6 meses. Y al cabo de los 6 meses, si la amenaza persiste, puede optar por un traslado definitivo. Si la UNP dice, no, ya la amenaza cesó, entonces se le dice al docente, ¿quiere volver a su colegio o quiere trasladarse, mantenerse en la Plaza Nueva? Entonces, digamos que es una medida. Muchos docentes dicen, yo no coloco la denuncia ante fiscalía porque me trasladan. Entonces es un traslado transitorio, primero eso. Y segundo, que si le llega a pasar algo, uno puede decir, yo no me traslado, asumo la responsabilidad. Pero si le llega a pasar algo, nadie le va a responder porque usted mismo dijo, asumo la responsabilidad. Entonces, hasta en caso de, por ejemplo, que reciba una agresión que le ocasione la muerte, ni siquiera un seguro de vida le va a cubrir, porque usted tuvo una opción y no la tomó. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos al manual de convivencia, siguiente. Entonces, ya nosotros conocemos esto, es simplemente recordar las situaciones tipo 1, que son los conflictos mal manejados. De todas maneras, hay que poner en conocimiento del padre de familia, de las instancias respectivas dentro de la institución educativa, siguiendo el conducto regular establecido en el manual de convivencia, orientación, coordinación, etcétera, comité de convivencia. Las situaciones tipo 2 que corresponden a situaciones de agresión escolar, acoso, bullying y ciberacoso, que se presentan de manera repetida o sistemática. Y B, que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Aquí hay que mirar, hay unas situaciones en este tipo 2 que ya se convierten en algo delicado y que hay que seguir el protocolo, seguir la ruta establecida. El protocolo es protocolo 5.0, emitido por la Secretaría de Educación, donde se da
los pasos a seguir cuando se presentan este tipo de cosas, y hay que reportar a las instancias que corresponde. Bienestar familiar, en todo caso siempre hay que avisar al padre de familia o al representante legal, pero siempre hay que escalarlo a la entidad que corresponda dependiendo la gravedad de la falta. Y las situaciones tipo 3, que ya son las que son de tipo penal, son delitos, y eso sí necesariamente tienen que ser escaladas ante las autoridades correspondientes de fiscalía y policía. Bueno, esas son las tipos, ya más o menos conocemos nosotros eso, que eso se ha trajinado desde que fue expedida la ley. Vamos a la siguiente diapositiva. Frente a las situaciones tipo 1, reunir a las partes y mediar, lo que denominamos conciliación. Fijar soluciones que reparen los daños, lo que se busca es la reparación, eso está muy de moda. Y hacer seguimiento al caso. Nos corresponde hacer seguimiento al caso. Ah, es que yo se lo envié allá a orientación. No, nosotros tenemos la misma 1620, más adelante lo vamos a mirar, nos da la potestad de hacerle seguimiento a los casos que nosotros reportamos. Las situaciones tipo 2, si se presenta daño a la salud, atención médica, informar a los padres, poner el caso en conocimiento de la Policía Nacional, demás autoridades, adoptar medidas para proteger a la víctima. La siguiente, por favor. Las faltas tipo 3, si se presenta daño a la salud, atención médica inmediata, informar a los padres, generar espacios para relatar los hechos, hay que hacer las actas respectivas, determinar acciones y remitir a las autoridades administrativas y de policía correspondientes para que se adelanten los trámites y se les garantice el debido proceso. Vamos adelante. La siguiente, debido proceso escolar. Aquí miramos, ha habido una sentencia que cuando tengan tiempo la pueden mirar, es la sentencia T-240 de 2018, habla del debido proceso escolar. Los estudiantes dentro del proceso disciplinario establecido en el manual de convivencia, también se les debe garantizar el debido proceso, ¿sí? Y eso, no hay varias sentencias sobre el caso, pero esta es una de las más explícitas al respecto que nos plantean esa situación y además que nos plantea que en algunos eventos es necesario reformar el manual de convivencia para garantizar ese debido proceso. Entonces el manual de convivencia debe estar elaborado, construido a la luz de las normas para no vulnerar derechos con lo que se ponga allí y que de pronto lo que se ponga vaya en contra de la norma y no tenga validez y se caiga cualquier proceso. Vamos con la siguiente. Etapas del proceso disciplinario. Esto para el nivel escolar es muy similar a las etapas del proceso disciplinario para un funcionario público. Comunicación formal de la apertura del proceso, formulación de cargos imputados en donde conste la conducta y la falta disciplinaria, el traslado de pruebas, todo debe ser demostrado, indicación, las pruebas pueden ser escritas, bueno, hay diferentes modos de explicar, o las pruebas también pueden ser testimoniales. Indicación de un término donde el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las suyas. Pronunciamiento de la autoridad competente, imposición de una sanción proporcional, posibilidad de interponer recursos contra la decisión. Todo eso se debe garantizar a un estudiante también, para que en los manuales de convivencia, que muchos colegios los están reformando, se tenga en cuenta eso. Mala construcción, mal contenido en lo establecido en el manual de convivencia, se han caído procesos. Y frente a eso, la Corte Constitucional en la sentencia T400 del 2020 establece que hay que revisar los manuales de convivencia y que se tengan en cuenta ahí situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, con género, con inclusión,
que muchos manuales de convivencia aún no contemplan esos elementos. Vamos a la siguiente. La ley 1620, Sistema Nacional de Convivencia, establece la ruta de atención integral, promoción, prevención y atención. Hay que hacer el trabajo pedagógico de promoción y prevención. Promoción de derechos, hay que darle a conocer a los estudiantes sus derechos, sus deberes, no solo como estudiantes, sino también como ciudadano. Esto con el fin de prevenirlos también de las posibles faltas que puedan cometer, y en caso de que se cometa una falta, hay que atenderla. Están los protocolos de atención integral, el que está vigente es el protocolo 5.0. El sistema de alertas y el seguimiento que se debe hacer a cada caso. Vamos a la siguiente. Este es el sistema de alertas que se tiene en las instituciones educativas. Por lo general lo manejan desde orientación y los coordinadores, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos hacerlo, porque como dije antes, si nosotros tenemos conocimiento de que se cometió una falta y nadie la escala, pues es deber nuestro hacerlo. Avanzamos, por favor. El deber de denunciar. A veces, lo que decía antes, el rector, cuando se comete una falta disciplinaria por parte de un docente o administrativo, o cuando se comete un delito, el rector tiene el deber de denunciar. Ahí está establecido en la ley 1620. Por eso muchos casos de situaciones, de conductas cometidas por algún docente, presuntamente, llega alguna queja al rector y muchas veces el docente no se entera hasta que no le llegó el proceso disciplinario. El rector, que es consecuente, le dice, bueno, llegó contra usted una queja, mire, váyase preparando. Pero el deber del rector es escalar la queja, porque si no lo hace, le pueden hacer un proceso disciplinario por omisión. ¿Sí? Entonces, ahí está establecido. La siguiente. Los docentes también tenemos la obligación de identificar, reportar y realizar seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo acorde con los artículos. Entonces, nosotros tenemos ese deber también de denunciar y de hacer seguimiento. Está establecido por norma, entonces no nos podemos hacer los locos. La siguiente. A veces el orientador le dice, no, eso es función mía. No, necesito saber en qué va. Los docentes orientadores también documentar y registrar en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar los casos de acoso y violencia escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en primer lugar es el orientador el que debe subir las alertas, activar los protocolos, etcétera. Pero nosotros, como decía, tenemos la obligación de hacer seguimiento. Vamos a la siguiente. ¿Listo? Creo que por ahí ya dejamos. Pues no sin decirles, mire, hay la normatividad que nos rige como ciudadanos, que nos rige como funcionarios públicos, que nos rige como docentes, es muy amplia. Es importante que en la medida en que podamos hacerlo, nos acerquemos a la norma, porque en la medida en que conozcamos la norma, evitamos vernos involucrados en diferentes situaciones. En las instituciones educativas se presentan muchos casos que a veces ni siquiera están contemplados en la norma, pero que se presentan y uno no sabe si sí aplican o no aplican dentro de la institución educativa. Entonces, hay que mirar esas situaciones.
Acá hay una pregunta que tiene que ver con lo de amenaza. Voy a ir respondiendo, acá llegaron algunas preguntas. Si no me quiero trasladar, ¿cómo se debe garantizar mi seguridad por parte de mi empleador en caso de amenaza? Si usted no se quiere trasladar, lo que le van a decir es, profe, páselo por escrito, diga que usted desiste del traslado y asume la responsabilidad. Y no le van a garantizar, no le van a poner escolta ni nada de eso. La medida de protección que esté establecida, porque es que uno resulta castigado doble vez. Le cascó el padre de familia, lo amenazó el padre de familia, lo amenazó la pandilla de traquetos, y aparte de eso usted le toca trasladarse, y muchas veces le toca irse lejos. Entonces es doble castigo, ¿sí? Como una revictimización. Pero lo que está establecido que le ofrecen a usted es el traslado. Si no acepta el traslado, pues asume bajo su responsabilidad. No hay otra. ¿Cómo se abordan desde la ADE las asesorías al respecto de los disciplinarios por acoso sexual a estudiantes? Todos los disciplinarios que tengan que ver con la actividad laboral del docente son atendidos por la comisión jurídica, y la comisión jurídica le asigna al docente involucrado en el proceso un abogado para que le haga acompañamiento. Sin ningún costo, pero teniendo en cuenta que es solamente un acompañamiento que le ayuda a elaborar los documentos, para hacer los descargos, para rendir su versión libre, para que no diga lo que no tiene que decir, etcétera, le ayuda a construir los documentos en cada una de las etapas del proceso, un abogado que le va a hacer ese acompañamiento. Ahora, aquí también se valora, si el caso es muy delicado, se le dice mejor consígase un abogado particular que le haga ese acompañamiento. Pero ante todo, pues lo que le invitamos a los compañeros, que una vez tenga conocimiento de que hay una queja en su contra o que le abrieron un proceso disciplinario, que se acerque a la ADE para que desde la comisión jurídica se haga la valoración de la situación para hacerle ese acompañamiento o darle la orientación que corresponda. No dejen de acudir a la ADE, porque a veces se van a abogados particulares y los abogados particulares les meten terror con tal de sacarle la plata. Entonces hay que tener cuidado con eso. En una situación de traslado por amenaza, la plaza de él o ella se pierde, el directivo puede gestionar cambio de plaza o anularlo, y en la proyección, no, la plaza no se pierde. Mientras el docente es trasladado por amenaza de manera temporal, es un traslado transitorio, le deben guardar su plaza, allí va a ir un provisional a cubrir la vacante. Entonces la plaza no se pierde, ni la deben ofertar, ni nada, porque es una plaza que digamos, está en cabeza de un docente. Dentro de la proyección, ¿la puede quitar? Pues dentro de la proyección lo puede hacer, pero si va a dejar al docente sin asignación académica, no lo puede notificar de esa situación hasta que no se reintegre a la institución educativa. Antes no lo puede hacer, ¿sí? Porque cuando le dan a un traslado por amenaza es una comisión especial. ¿Cómo se aplica el retén social para quienes les falta poco tiempo para acceso a pensión? Bueno, ese es otro tema, es el tema que tiene que ver con provisionales. Entonces el retén social aplica para las personas que les falta más o menos 3 años o menos para completar las semanas o el tiempo para recibir la pensión, ¿sí? O que les falta también la edad y semanas o tiempo de cotización. Ahí aplica el retén social cuando son 3 años o menos, aplica el retén social. ¿Cuándo no aplica el retén social? Cuando el docente ya cumplió la edad, cuando el docente le faltan 3 años para cumplir la edad, pero ya tiene derecho a la pensión. En el caso de los compañeros 1278 o que se rigen por ley 100, ya tiene las 1.300 semanas
pero le faltan 3 años de edad, ahí no le aplican el retén social, porque ya adquirió el derecho a la pensión, no se la van a dar hasta que no cumpla la edad, pero no le aplican el retén social. Una injusticia porque de qué va a vivir 3 años, pero así lo están aplicando. ¿Cómo se va a garantizar el proceso de traslados a quienes llevan mucho tiempo con la SET? El proceso de traslados está por norma. El Ministerio de Educación ya expidió la resolución general sobre traslados por cronograma, correspondía al 23, es decir, el lunes de esta semana, debió haber salido la resolución de traslados de cada ente territorial. Sin embargo, Bogotá no ha emitido la resolución de traslados. Puede pensarse que es que el ministerio está elaborando una directiva ministerial con respecto a unas orientaciones nuevas dentro del proceso de traslados. Entonces, imagino que es por eso que los entes territoriales como Bogotá no han emitido la respectiva resolución de traslados. Y en esa resolución de traslados es donde está establecido cómo se realizan los traslados, a quienes se les da prioridad. Y en cuanto a la antigüedad, pues taxativamente no se establece que alguien que tenga y que lleve ya mucho en un colegio le van a dar prioridad en el traslado. Digamos, si ha hecho varias solicitudes y no le han concedido el traslado, hay un orden ahí donde está priorizada la amenaza, el traslado por salud, los docentes sin asignación académica, etcétera, antes de eso. Entonces, docentes por parámetro, entonces hay que establecer quién queda sin asignación académica. Y en el artículo 5, por lo general las resoluciones son copia del año anterior. La resolución de traslados que está vigente es la que salió en octubre del año pasado, porque mientras no salga la otra, esa sigue vigente. Ahí se establece en el artículo 5 cuál es el procedimiento para escoger el docente que queda sin asignación académica y que debe irse. Entonces, primero, provisionales, segundo, los voluntarios, luego, pues el consejo académico hace un análisis de acuerdo con el PEI, los perfiles, y sugiere, ¿sí? El consejo directivo puede, mirando el acta del consejo académico, tomar una determinación, y el rector, en últimas, es quien expide la resolución rectoral para el traslado. Por lo general, ¿qué pasa en los colegios? El traslado le dice, el rector le dice al docente, le toca irse, saltándose todos los pasos establecidos en la norma, y no pasa nada. Puede colocar tutela, puede llorar ante el mono de la pila y no pasa nada. Le dicen, las tutelas le responden, vaya, coloque una denuncia ante el contencioso administrativo por restablecimiento de derechos, y eso puede durar 3 años, 4 años, ¿sí? Entonces, complicado. Es posible incluir en los manuales de convivencia deberes de los padres de familia que precisen su responsabilidad en cuanto a la relación con los docentes, asumiéndolos como servidores públicos. Como servidores públicos tenemos protección especial. Como servidor público, si usted le da una patada a un policía, le aplican por agresión a servidor público. Y nosotros somos servidores públicos, entonces ¿qué pasa si nos agreden? También tenemos la protección legal porque somos servidores públicos. Entonces hay una protección ahí, y sí se puede incluir en el manual de convivencia. El manual de convivencia es de construcción colectiva y deben participar todos los estamentos de la comunidad educativa. Quien orienta y convoca, hace las convocatorias, es el rector, ¿sí? O puede delegar en los coordinadores, pero se debe garantizar la participación de todos. Y por supuesto debe estar incluido el tema de los padres de familia, ellos tienen responsabilidades. Y una institución educativa se promueve el respeto, la dignidad humana. Entonces eso hay que trabajarlo también desde lo pedagógico con los padres de familia, para que dejemos de mirarnos como enemigos. El padre de familia también tiene que entender que los docentes no somos enemigos y no vernos como el que le tiene que cuidar al pelado. Entonces ese es el tema. Desde la ADE, ¿qué se hace con las mesas
en las mesas con la SED sobre el debido proceso frente a los padres de familia que se van directo a la SED o al DILE sin un conducto regular. Esto es desgastante cuando el estudiante o mejor acudiente va de colegio en colegio empapelando maestros. Pues ahí, digamos, ante la arremetida de procesos disciplinarios contra los maestros, pues la Junta Directiva, de pronto Alexander o Clemencia, que son de la Junta Directiva, pueden contarnos a mayor profundidad qué ha pasado, pero la ADE sí ha dialogado con la Secretaría de Educación. Los maestros nos estamos enfermando mental y físicamente por todos estos temas del ambiente laboral. Y frente a eso, la Junta Directiva de la ADE ha entrado a discutir estos temas. No sé qué habrá podido pasar, pero sí sé que la Junta Directiva de la ADE en las mesas de diálogo con la Secretaría de Educación ha tocado estos temas que es cotidiano lo que pasa en los colegios. ¿Cuál es el acompañamiento real que hace el sindicato a sus afiliados en los procesos disciplinarios que tienen los y las docentes por sus... esa ya la respondí. Acudan a la comisión jurídica. ¿En qué consiste el traslado discrecional? El padre de familia, pues es difícil que la Secretaría de Educación le haga seguimiento a esos casos. Si fuera funcionario público el padre de familia, bueno, ahí lo que uno puede proceder es acudir ante las autoridades. Si hay acoso, si hay hostigamiento persistente, hay que colocar el denuncio ante la Fiscalía. Sí, de todas maneras, colocarlo en conocimiento de la Secretaría de Educación es válido, pero yo, siendo realistas, la Secretaría de Educación deja morir eso, porque ¿qué pueden hacer? ¿Qué me dicen de tiempo? No sé si estamos... La última, que de pronto tiene que ver con lo que vamos al domingo. ¿Qué nos configura como participación política? Nosotros podemos participar en política, hacerle campaña a Gustavo Bolívar, al pacto histórico, perfectamente. Lo que no podemos hacer es uso de nuestro cargo para hacer el proselitismo. Entonces yo no puedo dentro del colegio reunir a los papás para decirles venga voten por Gustavo Bolívar, porque ahí sí me dan. ¿Sí? Ni a los estudiantes, venga chino, tome y llévele este afiche a su papá para que lo pegue en la ventana de la casa. No, eso no lo podemos hacer desde el aula, pero sí podemos hacer, de hecho lo hacemos, nosotros salimos a las calles a hacer campaña por Gustavo Bolívar y por el pacto histórico. ¿Listo? ¿No? Pues ahí se quedaron unas preguntas. Quedan 4 preguntas, no sé. ¿Sí? ¿En qué consiste el traslado discrecional? Pues cuando la administración lo traslada a usted, digamos quedó sin asignación académica, va una vez a escoger plaza, no escogió, va 2 veces, ¿no? A la tercera lo ubican discrecionalmente. También lo pueden trasladar discrecionalmente por convivencia. Cuando usted tiene varias quejas de compañeros, de estudiantes, de directivos, y entonces el que daña la convivencia es usted, entonces lo podemos trasladar discrecionalmente. Los diferentes integrantes de la comunidad educativa deben atender a cualquier persona de la familia. Nosotros debemos garantizar que quien llegue es el acudiente, el representante legal del estudiante. A veces llega otra persona y son esas personas las que llegan a agredir a los docentes. Entonces hay que tener cuidado con eso, atender solamente al que tenga la potestad. ¿Cuál será el protocolo a seguir cuando las víctimas de acoso o amenaza escolar somos los docentes en el marco de las garantías de los derechos a nuestros estudiantes y que prevalece sobre los derechos del profesor? No, mire, si se está configurando un tema por parte de los estudiantes contra un docente, pues hay que aplicar lo establecido en el manual de convivencia. Y si el estudiante es mayor de edad o puede responder penalmente,
pues hay que denunciarlo ante las autoridades. Y vamos con la última. ¿Estamos obligados a realizar cubrimiento de otros docentes en nuestras horas pedagógicas? No. No. No, ¿por qué no está obligado? Porque yo tengo mi asignación académica, está por norma, y cualquier hora adicional es sobrecarga laboral, ¿sí? A no ser que sea en contrajornada y sea hora extra, lo que sea, y uno puede aceptarlo o no. En materia de permisos tampoco me pueden obligar a dejar un reemplazo o a dejar talleres, eso no está establecido por norma. Entonces, uno le dice, pásemelo por escrito, porque yo no estoy obligado no soy ente nominador, no puedo dejar a nadie que me reemplace, porque llega a ocurrir algo, y van a decir, usted fue el que dejó al compañero allá, y el compañero, los estudiantes lo cascaron, y entonces responda usted. ¿Usted qué hace allá si no le tocaba clase? Entonces, todo lo que pueda pasar, que sea por escrito. Hay que solicitarles y ahí se frenan. Sí, los colegios, de acuerdo con el PI, establecen como unos requisitos para recibir o no los docentes. Especialmente los colegios que están en bilingüismo, implementando el bilingüismo, están exigiendo el certificado, algunos B1, algunos B2. Entonces, pues yo creo que hay que mirar a ver cómo se trabaja el bilingüismo en las instituciones educativas para mirar a ver a qué hay que jalarle en el bilingüismo. ¿Solamente inglés? ¿Será que es necesario mirar el mandarín? ¿Será que las lenguas aborígenes también son importantes? ¿Será que hay que aprender lenguaje de señas colombiano? Todo eso es bilingüismo. Entonces hay que mirar y nos toca empezar a aprender. Bueno, muchísimas gracias, compañeras, compañeros. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.